Listo. Muy buenas tardes a todos los participantes. Muy buenas tardes, mi amigo coterráneo y médico veterinario Octavio Bravo Miranda, quien hoy nos va a estar dando la oportunidad de oír una conferencia. Y muy buenas tardes. Aquí tenemos también al médico veterinario y pariente, el doctor Aguilar. Tenemos en el doctor Borrell, que es el coordinador de la unidad en veterinaria. Tenemos a estudiantes, tenemos a veterinaria Omar Estrada y Jonathan Velasco. Entonces, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida como universidad, UNIDES, sede Huigalpa, para todas las sedes también de la UNIDES, si se han logrado, van a lograr participar. El día de hoy yo creo que es un éxito y le pedimos la gracia al doctor Bravo Miranda por apoyarnos en este aspecto, ya que como universidad es muy importante lo que estas 5 conferencias, o 6 puede ser, porque él nos decía de que si teníamos algo especial, pues él al final lo va a preparar en diciembre para la Navidad a lo mejor. Y vamos a tener tal vez una sexta, pues. Pero ahorita son 5 las que están programadas y espero de que logremos de que todos se nos integren, pues, porque es importante. Yo hice grupos de veterinarios y grupos de estudiantes y para que lograr que llegar más fácil, pues no estar uno por uno pasándole el link. Entonces solo nada más entrar al grupo y conectarse. Entonces esperemos de que hay de en todos lados, hay de Huigalpa, hay de Santo Tomás, gente de Santo Tomás, de San Pedro, ahí tenemos al doctor Aguilar, y tenemos de los otros municipios. Entonces, bienvenido y espero de que la conferencia sea todo un éxito, que logremos terminarla, que no se nos vaya a hacer algún corte durante la conferencia del internet. Entonces, el doctor nos va a hablar y al final ustedes pueden trabajar con el chat algunas preguntas. Yo voy a estar pendiente del chat para que al finalizar generarle a él las preguntas más importantes para que nos dé la respuesta y así terminar la conferencia, ¿verdad? Hacer un cierre de la conferencia después de la pregunta y así mismo darle la gracia al doctor y a los participantes. Actualmente tenemos 7, ¿verdad? Entonces, esperemos de que se sumen, porque son como 50 los invitados. Entonces, estamos a la orden, doctor Bravo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los que se conectaron. Yo estoy muy contento de poder participar, sobre todo en una universidad allá en Nicaragua y más de la zona de Chontales. Agradezco mucho la invitación del doctor Javier Luna. Y les quería comentar de que son cinco conferencias las que tenemos más o menos pactadas, por así decirlo. Esta sería la primera, que es como la introductoria en lo que es el manejo ortopédico de especies menores. Esta conferencia va a ser como una introducción para lo que viene posteriormente. Es importante, no sé si a alguien le interesa bastante el tema, no sé, que la graben y que la vayan asimilando, porque es bastante amplia. Traté de meterle bastantes casos reales, todos, cirugías nuestras, para que vean más o menos el mundo de lo que abarca la ortopedia y los avances que hay al respecto. La vez pasada le mandé un video al doctor Javier Luna y medio me regañó porque no decía todo mi currículum. Entonces ahora le hice una condensación ahí para comenzar bien con él. Voy a compartir pantalla para comenzar con esto, ¿no? Esta es la iniciación. Y aquí es donde lo preparé para que el doctor Javier no me reclame posteriormente. Yo estudié en la Universidad San Carlos de Guatemala
en la misma época que él estudió medicina humana, él me decía que por qué no la mencionaba, y la verdad es que generalmente no recurro a toda el andar en la medicina veterinaria, y él me comentaba que era una muy buena universidad y efectivamente nos dio muy buenas bases. Luego estudié un par de años en Cuba, en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana. Hice 3 años de especialidad en medicina y cirugía de especies menores en la UNAM. Tengo un diplomado de ortopedia. He sido ponente en varios países de Latinoamérica. Me invitan, doy ponencias y hago talleres. Tengo 28 publicaciones en ortopedia veterinaria. Tengo 22 patentes y adaptaciones de implantes ortopédicos veterinarios. He participado como colaborador y autor de unos libros del tema, y tenemos 3 premios nacionales de investigación en temas de ortopedia. Con esto ya más o menos me pongo al día con el doctor para que vea que más o menos ahí le entramos un poco al tema. Lo primero que hacemos para hacer una revisión de ortopedia no es irnos directo al problema por el cual llevan a la mascota. El inicio siempre es una revisión física general. Aquí tenemos a una doctora que trabaja con nosotros. Ella generalmente, o otra doctora, es la que revisa, toma los datos del perrito y toma los datos del propietario. Incluso pregunta el motivo de la consulta y el historial. Es importante que ellos relaten, los propietarios, el motivo de la consulta y que te cuenten la historia. Es como una manera como de entrar en empatía con los propietarios para que vean que sí hay interés en resolver el problema. Muchos de ellos incluso casi, yo diría que un 60-70% de los propietarios que llevan a su mascota van preocupados efectivamente por su perrito, por su gato, y muchos de ellos traen problemas casi que como que psicológicos. Entonces es muy importante en solo la entrada poder tener una empatía con esta persona y dejar que manifiesten todo lo que te dicen. Más sin embargo hay que tener cuidado y buen criterio médico para ver cuál es la información que realmente nos sirve y cuál es la que no está tan apegada a veces a la realidad. A veces no te mienten, pero exageran un poco. Algunos por sentimiento de culpa, por ejemplo, llegan y dicen, el perrito comenzó a vomitar ayer. La bola esa que usted le ve, yo se la noté desde hace 2 días. Y seguramente es un problema que ya lleva tiempo y que ellos sienten como un sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, los datos son sumamente importantes para ir orientando la meta de esta primera fase, que es realmente llegar a un diagnóstico. No es una tarea fácil en una buena cantidad de veces. Hay que hacer todo un procedimiento, pruebas de laboratorio, pruebas de gabinete, rayos X, etcétera, ¿no? Para poder llegar a tener un buen diagnóstico y en base a eso poder dar un pronóstico, qué es lo que va a seguir, cómo se va a desenlazar, qué posibles problemas va a tener y poder ofrecer un buen tratamiento. Ese es el objetivo primordial. Entonces veamos, por ejemplo, primero en la especie. O sea, no es lo mismo tratar un gato que un perro, aunque radiográficamente, de manera estructural, su conformación ósea sean similares, los gatos son distintos a los perros. En muchas situaciones, por ejemplo, si llegara un gato y llegara un perro con una claudicación de los miembros posteriores, lo más seguro es que el gato tenga un problema traumático, porque generalmente las rodillas, por ejemplo, de los gatitos, no tienen tanto problema de luxaciones, de rupturas de ligamentos. En cambio, en los perros, sobre todo en los perros pequeños, tienen mucho problema de luxaciones patelares, que son defectos anatómicos heredados. Entonces, el saber la especie, pues ya más o
menos te va orientando a lo que va a ser un diagnóstico. Este que ven aquí es mi gato y esta que ven a la derecha es mi perro. Este pesa 3 kilos y el otro pesa prácticamente 90 kilos. Es un mastín español que parece una vaca. Está grandísimo. Luego, al conocer la raza, nosotros también nos va ayudando para poder ir definiendo lo que puede ser de entrada. Ambos son perros de compañía. El pastor alemán, lo más común si llega con un problema de tren posterior es que a lo mejor tenga un problema de displasia de cadera, una mala conformación de la cadera que le va causando con el tiempo un proceso de enfermedad articular. Y si vemos a un perro del mismo, de estos cocker, la mayoría de veces cuando van con problemas posteriores pueden tener una ruptura de ligamento y si va con problemas de los miembros anteriores, muchos de estos perros que son de origen spaniel, que le llamamos como los cocker spaniel, etcétera, tienen un mal defecto, una mala mineralización de la parte final del húmero y generalmente nos da problemas. De hecho, la mayor cantidad de fracturas de codo en los spaniel es por un proceso de falta de mineralización de esa parte del húmero. En cuanto al sexo, está demostrado de que los machos tienen una mayor predisposición estadísticamente. Hay una mayor cantidad de perros machos que tienden a hacer tumores que la hembra. Pero el problema a veces no es tanto del sexo, sino de la sexualidad, que puede determinar algunos problemas traumáticos u ortopédicos, porque una perrita en celo en la calle es prácticamente una batalla campal, todos por llegar a conquistar a la perrita. La edad es sumamente importante. Cuando hacemos estas tomas radiográficas podemos ver muchas líneas que pudieran aparentar ser un problema. Más bien son los núcleos de crecimiento de la edad. Cuando va creciendo, estos núcleos de crecimiento se cierran. Cuando son animales de corta edad, es mejor pensar o lo correcto es pensar en problemas del desarrollo. Por ejemplo, hay un problema que se llama panosteitis, hay otro que se llama osteodistrofia hipertrófica, que da generalmente a perritos en crecimiento. Si fuera un perro más grande, nosotros podríamos pensar en problemas tumorales, por ejemplo. Eso nos da otra indicación. El peso es muy importante también. Generalmente hay mayor solicitud, mayor estrés sobre las articulaciones, hay menos movilidad, hay un poco más de atrofia generalmente musculares y se predisponen a otra serie de problemas igual que nosotros los humanos. Es importante mantener una salud correcta, mantener una buena nutrición para tener un peso más o menos adecuado. Hay tablas, incluso el alimento que se vende, incluso a veces traen una tabla para tal peso, para tal cantidad, raza, peso, tamaño, debe tener determinada cantidad de kilos para que se pueda mantener sano. El examen físico es el inicial que estamos hablando. Nosotros debemos de entrada poder revisar todo lo que es la parte externa, piel, si tiene áreas sin pelo, si tiene áreas eritematosas, si tiene crecimiento, si tiene secreciones en alguno de los lados, si tiene heridas. Debemos de ser capaces de poderlo ver incluso como que sin piel, ¿no? Al tocarlos y revisarlos, saber más o menos la estructura muscular que esté en todos lados para poder saber si hay alguna alteración. Tenemos que saber ver como visión de rayo X todo el esqueleto para poder determinar a dónde puede haber un problema o incluso poder determinar lo que está pasando adentro del perrito. La mayoría de las veces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es una revisión de manera general. Luego nos vamos a auxiliar de exámenes de laboratorio, pruebas de sangre, pruebas bioquímicas, rayos X, resonancia, ultrasonido, tomografía,
etcétera, ¿no? Para poder llegar a definir exactamente alguna patología que podamos detectar. Lo importante de la entrada para un paciente que te llega a consulta es realizarle siempre un examen que sea sistemático y completo. No puedes dejar ninguna parte sin revisar. Aquí hay una gran diferencia entre la medicina veterinaria y la medicina humana. En la medicina humana llegan y te dicen, me duele el tercer dedo del pie izquierdo. Y de lo demás, no, estoy bien, como bien, defeco bien, duermo bien, no tengo problemas, me duele el dedo. Aquí no, aquí llega y te dice el propietario, bueno, viene cojeando, no sé qué es lo que le pasa, no ha habido ningún problema y tienes que definir dónde está el problema. Entonces, la metodología veterinaria de entrada es hacer una revisión completa. No importa por dónde comienza. Aquí podemos ver en la foto que el doctor incluso aquí está pues, haciendo un tacto rectal para ver cómo está la próstata. Bueno, a lo mejor él comienza por la parte de atrás a hacer la revisión. A mí en lo personal, generalmente la mayoría de veces comenzamos con una revisión de la cabeza y vas avanzando hasta las partes posteriores. Aquí estamos revisando, por ejemplo, el abdomen, estamos revisando órganos internos, vamos a ganglios linfáticos, linfonodos que están en la parte posterior y así vamos avanzando. Entonces, es la primera parte de la revisión ortopédica, hacer una evaluación clínica general. Con esto ya puedes perfilar algunos diagnósticos presuntivos, diagnósticos diferenciales, primeras pruebas complementarias y luego vas al examen ortopédico. Esto es importante porque a veces llega el perro y te dicen está cojeando, tiene una claudicación, no tenemos historial de que tenga ningún problema, de la noche a la mañana surgió y resulta que es un pastor alemán, tú estás pensando que puede hacer displasia de cadera, que puede ser una ruptura del ligamento cruzado, que puede tener una luxación patelar o tiene una luxación de la cadera y resulta que es que la uña la tiene golpeada, tiene una pequeña herida en la uña o tiene una simple espina. Y te vas a revisar esa zona cuando llegas a esa zona y puedes ver de que el problema realmente es un problema menor que no tiene que pasar a mayores. Y no has revisado el examen clínico general. Entonces, ese perro, a la hora que lo vas a tocar, puede ser un perro agresivo, puede ser que no se deje, puede ser que le molesta bastante y decidas darle una pequeña sedación, un proceso anestésico para poder rasurar la zona, lavar esa herida, curar esa herida, si hay una herida un poco más grande, hacer una sutura. Pero no hiciste el examen físico general y resulta que el perro trae un soplo cardíaco de 4/6 del lado izquierdo por un problema de insuficiencia mitral, que ya está a punto de caer en insuficiencia cardíaca congestiva, está comprometido su sistema cardiovascular y tú, por curar la uña, le pones un anestésico y lo más seguro es que ese perro va a tener complicaciones y se te puede morir por la uña. Entonces, la lógica normal es no ir directamente a lo que está muy obvio. Y eso está bien definido en la ciencia veterinaria y en muchas de las ciencias que incluso le llaman idiolepsia, ¿no? O sea, no tienes que tener una visión de túnel, ir a lo más obvio, tienes que revisar todo lo demás para que no puedas tener problemas. En la misma foto que tenemos aquí, algunos ven una cabra y otros ven un pájaro. O sea, al pájaro no le vas a llevar pasto para que coma. O sea, ni a la cabra le vas a llevar alpiste o grano. O sea, si no tienes una buena visión general primero, es muy probable que vayas a tener problemas posteriores. Entonces, luego que tienes una revisión general, que ya definiste de que todo lo demás está bien, que es un diagnóstico finalmente. O sea, el animalito que te llegó está funcionando
bien de manera general. Entonces, luego viene y le dicen, por ejemplo, en la manera normal como lo llevamos, pasas con el ortopedista. El ortopedista entonces va a hacer la revisión específica ya de los problemas que causan el sistema musculoesquelético. La primera parte le hacemos un examen ortopédico en dinámica y después pasamos a hacer un examen en estática o a la manipulación. Realmente vamos a ir revisando todas las partes. Entonces, lo primero es, por ejemplo, verlo caminar. Generalmente se habla de que debes de tener un espacio de unos 5, 10 metros para poderlo ver caminar el perro hacia ti o haciéndote más lejos de donde tú estás para poder revisar cómo es la locomoción. Si tiene congruencia la locomoción, si su paso no es corto, si su paso no es más largo, si no se va de lado, si no levanta más una patita, si no mueve más la cabeza. Lo llevas, por ejemplo, en este caso, a la zona de pasto y no debe haber problema. Él automáticamente va a reaccionar bien si va a estrellarse contra una piedra, en este caso unos asientos de cemento que están, él va a poder librar bien esta parte, porque su locomoción, su sistema musculoesquelético está funcionando bastante bien y se está adaptando a la zona. Y luego incluso le puedes hacer manejo para ver su equilibrio. Luego que lo ves caminar, es importante verlo trotar. A veces incluso si tienes suficiente espacio, lo puedes poner un poco a correr. Hay algunas manifestaciones clínicas que lo hace ver cuando esto está sucediendo. Fíjense en este perrito, aquí viene caminando y lo jalan un poquito para correr y levanta su patita. Aquí de entrada te está diciendo, oye, no apoyo esta patita porque tengo un problema y no la apoyo porque me duele. Entonces, de aquí ya está sacando suficiente información para ver dónde está el problema. Luego lo puedes retar contra subir o bajar escalera. Para subir o bajar escalera, haces una revisión de que el perrito llegó y vio el escalón. Hizo todo el circuito sensitivo oculomotor para que él pueda levantar la patita e ir subiendo esos escalones. Los perros cuando tienen un problema de columna o tienen problemas más severos del sistema nervioso central, no pueden hacer estas interconexiones para que puedan solventar, saltar, subir, bajar, comportarse de manera normal, y aquí está valorando toda la conjunción del funcionamiento, tanto del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema musculoesquelético, articulaciones, etc. Incluso muchos de los perros van caminando y no pareciera que tuvieran problemas, pero por ejemplo, cuando tiene problemas posteriores, ellos, para evitar echarle peso a esa zona, bajan la cabeza, echan el peso un poco hacia adelante. Igual sucede cuando los dolores son la parte del tórax, cuello, tren anterior, tratan de echarse hacia atrás como una manera de poder compensar y aliviar un poco la zona dolorida. Esos son detalles que uno debe aprender a verlo y valorar. O sea, de entrada uno ve el perro, lo pone a caminar, lo pone a correr un poco. Si le ve algún problema de deambulación, le pones alguna prueba para ver si la puede soportar. Y ver si tiene algún grado de cojera o claudicación. Está dividido por la ciencia los grados de claudicación en los diferentes perros. El primero es el grado 1, que es apenas perceptible. Fíjate en este perrito. Este perrito llega y pues no se le ve claudicación, no se le ve prácticamente claudicación, o sea, nada más le ves como un pequeño pasito corto. Este perrito luego lo revisamos de la rodilla y tiene un exceso de movimiento de esa zona. Este perrito terminó en cirugía
porque tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior. Si solo tuviera esa ruptura del ligamento cruzado anterior de un solo lado, lo más seguro es que fuera más fácilmente detectable esa claudicación de ese lado. Pero este perrito tenía ruptura del ligamento cruzado anterior de los dos lados. Entonces, lo que hace es caminar un poco más despacio. El grado 2 es un grado más evidente, ya no es tan difícil notarlo ni para nosotros, incluso ni para los propietarios. Fíjate, este perro, con solo verlo te das cuenta que tiene un problema del miembro posterior. Pues fíjate, de lo caminar, este es un grado 2, es muy evidente. En el grado 3 es un grado todavía más obvio. Ya generalmente la patita la bajan al piso solamente para estabilizarse. Generalmente cuando hay fisura, fractura, dolores bastante fuertes, la manifestación que hace el perro es tratar de no apoyar. Fíjate, este es un perrito que tiene un severo problema y prácticamente no apoya la patita, solamente cuando se va como medio a caer. Y en el grado 4, que es el grado más alto que hacemos de calificación, pues prácticamente no lo tienen en el piso, lo están levantando. A veces ni siquiera para balancearse. Una vez que hacemos estas revisiones, pasamos a hacer el examen en estática. En estática es donde vemos al perro pues parado, ¿no? Ahí es importante tener la observación, el ojo clínico para ver la conformación de ese perro. Es importante conocer generalmente las diferentes razas para ver las diferentes variaciones. Por ejemplo, no es lo mismo estar apreciando a un lebrel, que es un perro delgado, alto, estilizado, a un bulldog, que es un barril con patas, o sea, se mueven diferente, la musculatura es diferente, los huesos de los bulldogs son horribles, todos chuecos, pero bueno, así son ellos y debes de tener la imagen para poder definir que con solo observar cómo es su conformación, cuál es la postura que adoptan al pararse. Es importante tenerlo sobre superficie plana, donde no se estén resbalando, que no sean pisos lisos. Y estando parado puedes hacer alguna palpación y manipulación, sobre todo comparativas. A veces tienes un problema, piensas que tienes un problema en el miembro izquierdo y a veces sientes como que tiene un problema, pero no estás muy seguro. Entonces te vas al miembro contrario para ver si no, son simétricas ambas piernas. Entonces eso te ayuda bastante para poder diferenciar. Por ejemplo, este perro está aquí parado y podemos ver, con solo ver aquí la forma en cómo se para este perrito, de que hay un problema aquí en el miembro pélvico izquierdo. Lo más seguro, por ser la raza, dices tú, bueno, este parece ser que a lo mejor es un problema de displasia que lo tiene más dolido. Pero si acercas un poco más, te das cuenta de que la forma como apoya, está apoyándose sobre los nudillos. Este es un problema de origen neurológico. Es una falta, un problema que le llamamos de propiocepción. Muchas veces cuando las terminales nerviosas que salen de la médula espinal se comprimen un poco, lo primero que se altera es lo que llamamos propiocepción. O sea, el perro no puede definir si su pata está bien puesta o no. Algo que es automático. O sea, un perro, tú le pones la pata para atrás, inmediatamente la pone en su lugar. Pero cuando tiene un déficit neurológico, va a tener un problema de apoyo. Muchas veces no son tan visibles de esa manera, pero arrastran un poco la patita y le vas a encontrar el dorso de las uñas desgastado. Este otro perrito, con solo verlo, te vas a dar cuenta que tiene un problema del miembro anterior. Incluso acomoda el resto de las otras patitas para poder sostener el equilibrio. Y este gatito, pues ya, las patitas van para donde quieran, para donde se puso. Seguramente aquí no hay mayor sensibilidad. Ni siquiera a lo mejor llega a sentir cómo está posicionado
sus miembros posteriores. La mayoría de veces es porque tienen un problema en la columna. Puede tener una luxación, una fractura, una discopatía generalmente fuerte. Entonces, aquí en el examen en estática, con solo verlo, ya te puedes ir dando idea de qué es lo que realmente está pasando. Luego que hicimos el examen en dinámica, que revisamos en estática, vamos a hacer lo que es lo que llamamos la palpación. Hay que hacerlo de manera delicada, tranquila, porque la mayoría de las veces son zonas doloridas, y lo que vamos a buscar es parte por parte de todo el perrito, si hay zonas de dolor, zonas de crepitación, que son generalmente los extremos de la fractura, donde rozan, que hacen el ruido característico de una crepitación, que lo oyes y lo sientes, disminución de los rangos de movimiento de las diferentes articulaciones o aumento de esos rangos, cambio en la forma y contorno de las zonas que estás palpando. Hay zonas que tienen atrofia o hipertrofias musculares, o no son ni atrofia ni hipertrofia, es una masa que está ahí, que creció, y que con solo tocarlo te vas a dar cuenta de que ahí hay un problema. Aquí más o menos les voy presentando cómo desarrollamos el examen clínico a la manipulación. Aquí me van a ayudar el doctor Alejandro, el doctor Jonathan, y una perrita voluntaria que nos dejaron ahí abandonada en el hospital, que se llama Nala. Y vamos a ir por partes, les voy enseñando parte por parte cómo hacemos el examen ya a la manipulación, y los diferentes los principales problemas que tiene cada una de las partes. Y les voy a presentar sin profundizar mucho en cómo se prepara, cuáles son los exámenes de laboratorio, cuáles son las pruebas radiográficas, etcétera. Nada más como un tour, por así decirlo, de todo el mundo de la cirugía de ortopedia. Entonces, comenzamos, como les decía, por la cabeza. O sea, tenemos que saber cómo es la cabeza, qué huesos vamos a encontrar ahí, los occipitales, los parietales, los frontales, los nasales, el maxilar superior, la mandíbula. Todo eso tenemos que saberlo y tocarlo. Además de eso, no es que la parte de atrás sea un hueso gordo, es el macetero. O sea, ahí pasan los nervios faciales, ahí pasan los conductos nasolagrimales. Adelante está el músculo bucinador, el elevador de los labios, etc. ¿Y cómo hacemos esta revisión? Nos vamos a la cabeza. Entonces, lo que hacemos es una palpación de los frontales, del arco cigomático, se baja la parte del maxilar, agarras la parte de atrás de la mandíbula, donde es la rama del cuerpo, abres la boca para valorar la articulación y ves la congruencia de la arcada de dientes superiores y muelas con la inferior. Ya con esto más o menos te das una idea de que en todo lo que revisaste, pues se siente que en la cabeza no hay problema. ¿Cuáles son en algunos casos los problemas que hemos encontrado? Por ejemplo, este gatito llega con un problema de la sínfisis mandibular. La sínfisis mandibular, no sé si ven el puntero. Esta de aquí es la parte de la sínfisis mandibular, donde se une la parte rostral de la mandíbula. ¿Qué es lo que le pasó? Aquí un ejemplo. Este debe ser cómo está la sínfisis pegada. Y en este caso, la sínfisis se separa. Cuando haces la manipulación del cuerpo, de la mandíbula, sientes que mueve hacia arriba y hacia abajo. Y la manera como lo tratamos es hacer un amarre con un alambre ortopédico. Una cirugía bastante sencilla. Le das alimento blando durante un tiempo para que no vaya a forzar esa zona y tenga una buena reparación. Este otro es un perro, se llama Suerte, es un poodle de 5 años que llega por una fractura de mandíbula. Aquí podremos ver esta zona de acá. Podemos ver que la continuidad
de las cortezas se pierde porque esta zona está fracturada. Y a la hora de revisarlo te das cuenta que hay ese movimiento y hay esa crepitación. La manera como lo tratamos en este caso, hacemos un ingreso, un abordaje en la parte donde está la línea de fractura, y en este caso, como no está muy desplazado, le hicimos unos amarres en X con alambre y nos fijamos que con la cirugía quede ahí una congruencia, porque si queda movido la zona o no queda bien coaptada la línea de fractura, generalmente se enciman la arcada superior con la arcada inferior y vas a tener problemas con la alimentación de ese perro. No va a poder hacer bien su masticación. Esto fue el día de la cirugía y 2 meses posteriores. Llegó con el doctor Jorge Mexicano. Él me dice: doctor, aquí viene suerte, se siente bien, ya lo palpé, tiene la mandíbula en firme, le revisé la mordida, me manda la foto y le digo: no, pues está todo bien, ya dalo de alta. Generalmente hacemos 3 radiografías inmediatamente de la cirugía y una cada mes hasta cumplir generalmente los 2,5, 3 meses, una cada mes, porque el promedio de la fractura generalmente reparan entre 2,5 meses, un poco más, un poco menos. Entonces, ya cuando vemos que la línea de fractura radiográficamente ya no se ve, es cuando lo damos de alta. Luego de la cabeza pasamos a revisar el cuello. En el cuello sabemos que están las vértebras cervicales, son 7. Aquí las podemos ver, el atras, el axis y los diferentes cuerpos vertebrales de las primeras 7 vértebras. Y alrededor de esas vértebras hay unas grandes masas musculares, músculos dorsales, brachiocefálicos, esternocefálicos, o sea, es una gran capa, una zona bastante móvil. Y uno de los problemas más comunes que suceden en estas vértebras son la discopatía. Se comprimen dentro de los cuerpos vertebrales los discos intervertebrales y afectan generalmente el canal medular. Aquí podemos apreciar cómo hacemos la revisión. Hacemos una hiperflexión, luego hacemos un movimiento hacia la izquierda, movemos el cuello hacia la derecha y después hacemos una hiperextensión. Cuando tiene un dolor, es difícil que te deje hacer este movimiento. Se quejan, chillan, te quieren morder o simplemente se ponen muy tensos y evitan el movimiento. Lo que está determinando con esta revisión es que manifiesta dolor en esa zona. Y muchas veces cuando ya está un poco más avanzado el problema, comienzan con problemas de la locomoción de los miembros anteriores, probablemente después hasta de los posteriores, y después incluso llegan hasta sin caminar. Entonces, el procedimiento siguiente es hacerle un estudio radiográfico para poder definir. Aquí les presento un caso muy reciente que tuvimos. Es una perrita Neni que vino con un dolor agudo de cuello. En realidad la había operado hace como 5 años de la cadera. Le habían dicho un veterinario que la vio que la iba a sacrificar. Entonces la recomendaron conmigo, lo operé hace 5 años y pues quedó bien. La señora muy agradecida me volvió a buscar porque mi cirugía de hace 5 años ahora le estaba dando problemas. Entonces, bueno, tráigalo. La revisamos, le dimos la cadera, todo estaba muy bien y donde le dolía era el cuello. Entonces le tomamos la radiografía y le decimos, no sé si se logra ver ahí, pero este espacio intervertebral pues se ve amplio, este espacio intervertebral se ve amplio, este espacio intervertebral ya un poquito menos que amplio y este espacio intervertebral incluso se ve cerrado. Cuando se comprimen los cuerpos vertebrales, el cojinete que esté en esa zona, que es el disco intervertebral, sale para alguno de los lados. La mayoría de las veces hacia el canal de donde pasa la médula espinal.
pero en la radiografía no es lo suficientemente delicada o precisa para poderte decir que tiene problema en la médula espinal. Entonces, lo que corresponde para poder definir eso es hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética es muy buena. Podrán ver ustedes aquí todo lo que es el encéfalo, el cerebelo, y aquí viene el cordón medular. Y aquí ven ustedes que es en la zona que radiográficamente vemos que se eleva un poco. Entonces, aquí si lo aumentamos, podrán ver ustedes de que aquí prácticamente hay un brinco aquí, donde seguramente el disco intervertebral, este es el grosor de la médula espinal. Fíjense este grosor y fíjense este grosor de acá. Esta médula espinal está comprimida y generalmente también se comprimen las raíces nerviosas que salen de ahí, y por eso cuando él se mueve hacia algún lado comprime más y le causa mucho dolor. La manera como se trata esto es entrar y cortar prácticamente esta zona de hueso de acá para poder descomprimir esta zona y que la médula espinal recupere su tamaño. Aquí podrán ver ustedes, en esta se hizo la cirugía y se hace una pequeña ventana en esta zona, en la parte ventral, para poder descompresionar la médula espinal. Y aquí pues le ponemos a Neni un collar por unos días, se le da todo un tratamiento y fisioterapia para que recupere su funcionalidad. Tardó como 15 días en volver a su normalidad. Ya vimos la cabeza, vimos el cuello. Ahora vamos a revisar la parte de la columna toracolumbar. Generalmente en la zona del tórax la columna no da tanto problema porque es una zona bastante rígida. Tiene las apófisis espinosas bastante altas, tiene las costillas por ambos lados, una gran cantidad de masa muscular. Pero donde hay problema es en la unión de la zona torácica con la zona lumbar, porque la zona lumbar es una zona de mucha movilidad y generalmente crea un problema de inestabilidad en esta zona. La inestabilidad es mucho movimiento de los cuerpos vertebrales que finalmente terminan comprimiendo al disco intervertebral. Se forman unos como espolones en la parte de abajo que le llamamos puentes intervertebrales, que es una manera como del cuerpo tratar de evitar que haya tanto movimiento. Esta zona, como les decía, está bastante sostenida por una gran cantidad de masa muscular. Aquí se replegó el dorsal ancho, aquí están los músculos del lomo, los longuísimos, aquí cruza varios de los ligamentos interespinosos que le dan mucha fuerza. Hay mucho ligamento, mucho tendón, mucha musculatura que sostienen esta zona. Y miren cómo la revisamos. Vamos buscando, vamos apretando. Hay algunos doctores que hacen con una agujita, otros que le hacen con un empujón, pero con solo estarlo manipulando te das cuenta de que no hay zona de dolor. Es más, fíjate cómo mueve la cola. O sea, él cree que le estás haciendo, creo yo, un masaje, ¿no? Entonces, estás contento porque sabes que en esa zona, pues no hay zona de dolor o alteración. En la parte más caudal de la columna, donde se une la parte lumbar con la zona de la cadera, que ya es la parte del sacro, el sacro está unido por ambos lados a la ala del ilio. Entonces le da mucha fortaleza. La cadera es como una cajita prácticamente, es como un rectángulo donde huesos con el tiempo se calcifican y solidifican. Pero esta zona de acá, que es una zona móvil, que se une a una zona que es bastante rígida, hay bastantes problemas que suceden en esta parte. Pueden haber zonas de fractura. Hay una que es la más común, que le llamamos de caudequina, que es por mucho movimiento, presiona la médula espinal, que en esta zona ya no es un cordón. En esta zona generalmente lo que pasa son terminales de la médula espinal y salen de los cuerpos vertebrales para el control de todo el tren posterior. Esta zona por la parte lateral
tiene grandes masas musculares. En esta zona de acá son los músculos sacroilíacos, en esta zona son los músculos de la cadera, los glúteos. Es una zona, además de un hueso bien consolidado, bien armado en esa zona, tiene masas musculares que le dan, incluso se habla hasta como un efecto de férula. Cuando hay fracturas o pequeñas alteraciones en los huesos, uno confía mucho en que la reparación es más rápida porque la masa muscular aporta mucho, además mecánicamente de sostener mucha irrigación rápidamente. Incluso cuando me traen un perro para operarlo de la cadera, cuando ya tiene más de 12, 15 días, yo ya no lo quiero operar porque entras a la zona y es una cantidad de sangre que sale por todos lados. Es muy difícil poder controlar. La fibrosis que se forma es también bastante fuerte. La revisión de esa zona es bastante sencilla. Aquí reviso las alas del ilio, después levanto la parte posterior y hago una hiperextensión, una hiperflexión también para ver si hay zona de dolor. En la zona lumbar, una de las cosas más comunes que llega a suceder es que le llamamos listesis, es como un movimiento del cuerpo vertebral generalmente hacia abajo. Ustedes lo podrán observar aquí, que este cuerpo vertebral viene aquí y aquí hay una gradita. Y aquí que ya está más o menos estabilizado. Esta misma gradita se refleja para acá. Esto causa generalmente zonas de compresión de las raíces nerviosas y compresión de la médula espinal. Si lo dejas así, con el tiempo eso puede llegar a ocasionar una parálisis del tren posterior. Entonces entra, se le coloca un fijador, en este caso muy sencillo, una plaquita. Aquí está dentro de la cirugía, colocamos la placa, le ponemos los tornillos a través de los procesos espinosos y le hacemos incluso un amarre. Esta es la radiografía ventrodorsal, podemos ver la placa, los tornillitos que están atravesando la apófisis espinosa y un amarre con un alambre para poder dar un buen sostenimiento. Si lo que hay en la parte caudal es una fractura, como en este caso de L7, la fijación hay que hacerla un poco más firme y más extensa. La manera generalmente como la hemos resuelto es colocar alambres para sostener los clavos de Steinmann que se colocan uno a cada lado del canal de la apófisis espinosa de la parte lumbar, y estos de aquí los clavamos sobre las zonas del ala y el cuerpo del ilio. Eso le da bastante estabilidad para que esto repare bien. También sucede mucho en esta zona lo que es la luxación sacroiliaca. Las partes del ala del ilio por un traumatismo llegan a separarse. Ustedes podrán apreciar acá, la altura de acá viene para acá arriba. Y esta parte de acá debería estar aquí, a como está este otro lado. Este otro lado está bien y aquí está luxado. Entonces, lo que tienes que hacer es reacomodar el ala del ilio a su zona. Aquí está dentro de la cirugía, este es el ala del ilio y este es el cuerpo del sacro donde estamos operándolo para colocarle un tornillo para sostener y que tenga una área firme que le evite tener dolor. Hasta ahí vamos en la parte superior. Cabeza, cuello, tórax, zona lumbar y la parte del sacrocoxigia. Ahora pasaríamos al miembro anterior. En el miembro anterior lo hacemos en recumbencia lateral, lo acostamos hacia un lado y comenzamos a revisar. Esta zona de aquí hay que comenzar a revisar los dedos, los metacarpos y después la zona del carpo, uno por uno, poco a poco, con movimiento, con presión, para encontrar alguna alteración. En esta zona distal, generalmente lo que encuentra son muchos tendones. Hay muchos tendones que vienen
en la parte superior los que son los extensores, que generalmente están ubicados, se originan en la parte cráneo lateral del antebrazo. Y los tendones flexores están generalmente en la parte medial y caudal. Esta zona de aquí se mueve hacia flexión y extensión y hay que valorarlo. O sea, tiene su rango de movimiento. Si está acortado, pues debe haber un problema, y si está exagerado, a lo mejor hay rotura de alguno de los ligamentos, no necesariamente hueso. Fíjate cómo lo evaluamos. Lo tenemos en recumbencia lateral y comenzamos a revisar los dedos y la falange. Luego hacemos flexión y extensión, revisamos los cojinetes, si no hay una herida, algún problemita en esta zona. Después revisamos los metacarpos de uno a uno en toda su extensión. Después nos vamos a la zona del carpo, hacemos la flexión, hacemos la hiperextensión, los movemos hacia el lateral y hacia medial para ver si están patentes los ligamentos que sostienen a esa articulación, a esos metacarpos y a esos dedos. ¿Cuáles son los problemas más comunes? Por ejemplo, esta es una fractura de uno de los dedos. Ya en la radiografía podrán ver aquí. Esta es una zona de la fractura, incluso está desplazado el fragmento distal con respecto al proximal. Esto que hacemos aquí al lado es una medición para saber el tamaño de los implantes que vamos a utilizar. Se podrán imaginar, son unos implantes muy pequeñitos. Aquí estamos haciendo la cirugía, una foto intraquirúrgica, le colocamos una plaquita en esta zona y le colocamos 4 tornillitos. Esta es la plaquita ya colocada. Esta es la radiografía, le llamamos nosotros dorso palmar, y en esta zona de acá es la radiografía mediolateral, donde vemos la plaquita con sus 4 tornillitos sosteniendo. Generalmente le ponemos después un vendaje que le llamamos vendaje de Robert Jones, o si estamos un poco más intranquilos, le ponemos una que se llama férula de Mason, que es un acolchado de algodón con venda, y después le ponemos generalmente un plástico para que tenga estabilidad. Generalmente lo requerimos alrededor de unos 15-20 días, que es el tiempo en que el tejido fibroso va rellenando la zona de la fractura, mientras se espera de que ese tejido fibroso se mineralice y se convierta en hueso. Este es otro caso. Este es un schnauzer. Tenía una luxación radiocarpal y la habían tratado ya durante un tiempo con una férula de Mason. Aquí el problema de aquí, ustedes podrán ver, este de aquí está bien. Podrán ver aquí el carpo radial en su posición, los huesitos de abajo de la segunda fila del carpo están bien, pero de este otro lado, fíjense cómo está el carpo radial. O sea, hay un espacio aquí. Y aquí también tenemos otro espacio. O sea, del traumatismo que se dio aquí, esos huesitos se le movieron de su lugar. Es una luxación de esa zona. Muy difícil de reparar quirúrgicamente, nada más con tornillitos o con clavitos o con clavos y alambre. Generalmente hay mucha inestabilidad en la zona. O sea, cuando hace los movimientos hacia medial y hacia lateral, se va del ángulo normal. Entonces, lo que corresponde es hacer lo que le llamamos una panartrodesis. Le colocamos una placa y eliminamos prácticamente el movimiento de esa articulación. Ese movimiento se debe de eliminar para quitarle el dolor que significa querer apoyar esa patita, porque se le mueve. En cambio, cuando ya se la fija, con placa y tornillo, lo normal es que comienzan a apoyarlo luego de un tiempo, generalmente 15, 20 días, y con un poco de fisioterapia logra muy buenos resultados. Entonces pasamos de los dedos, metacarpos y carpo, vamos hacia la zona del radio, ulna y codo. Esta zona pues tiene los 2 huesos que sabemos que es el radio, es el cúbito, pero ahora pues le llaman ulna, y nosotros hemos tomado esa terminología
del radio y la ulna. Esta zona es donde está protegida en sus alrededores por la gran cantidad de músculos extensores y por los músculos flexores, ¿no? La manera de revisarlo, toca la articulación del carpo, vas revisando la ulna que sube hasta la parte del codo, llegando al olecrano, después revisas el radio, hace flexión y extensión para poder revisa la cápsula articular presionando si no hay un exceso de líquido articular, mueves la patita hacia medial y hacia lateral, incluso lo rota. Es un movimiento se llama pronación cuando lo haces hacia adentro, y cuando lo haces hacia afuera se llama supinación. Y cuando lo haces hacia medial, generalmente se refiere a la conformación de los huesos, hablamos de varus y hablamos de valgus. Es un poco de terminología muy específica así para los problemas ortopédicos. Entonces, de una manera rápida, tú vas revisando el radio y vas revisando la ulna. Son dos huesos que prácticamente hacen una X. El radio en los perros comienza en la parte medial y la ulna generalmente en la parte lateral. Pero en la parte distal, el radio termina hacia un lado y la ulna termina hacia el otro lado. Generalmente forman una especie de X. O sea, comienza el radio, dijimos, así, lateral y termina medial, y la ulna es medial y termina lateral. De hecho, hay algunos problemas mediales que ocasiona la ulna. Este es un perrito recogido de la calle, tiene una fractura del tercio distal de radio y ulna. Esta es la radiografía craneocaudal y esta es la mediolateral, y se trata colocándole clavos. Clavito generalmente hay desde clavos muy pequeñitos hasta clavos prácticamente de 5 milímetros. Estamos hablando que el promedio es generalmente 1, 1,5, 2 milímetros de diámetro, y los largos generalmente son clavos de 20, 30 centímetros. Se los atraviesa, hace un fijador esquelético externo. Pones los clavos y los clavos aquí los unes con una sustancia que es el acrílico dental. Hay algunos que le ponen unas barras de metal, de aluminio, de acero inoxidable, con unos fijadores. Generalmente estos fijadores esqueléticos externos se deben de dejar alrededor como entre 2 y 3 meses. Cuando tomas radiografías y la línea de fractura, pues prácticamente ya desaparece. Otros que son un poco más grandes, por ejemplo es un perro, un pastor malinois, es un macho que había sido operado hacía un mes. Esta es la fractura original, que la habían tratado con un clavo intramedular. Un clavo intramedular no está indicado para una fractura de radio en los perros. Ya cuando veamos fracturas de radio y ulna, lo veremos a profundidad. Nosotros lo que hicimos fue sacar esos clavos y colocar una placa de compresión dinámica generalmente de 3.5. Lo correcto son 3 tornillos arriba, 3 tornillos abajo. Últimamente ahora los hacemos un poco más largos, y con solo poner tornillos en los extremos se logran muy buenos resultados también. Y esto es más o menos 4 meses y medio después de esta radiografía, donde ya retiramos la placa y podemos ver bien el proceso de reparación. Hay algunos que no necesitan pues mayor estudio para poder darse cuenta. Este es un perrito que fue mordido por otros perros y hace una fractura expuesta. Aquí tiene el radio expuesto prácticamente. Aquí está la radiografía, que no sería tan aparatoso si no hubiera roto piel y hubiera parte del tejido subcutáneo y muscular de esta zona fue arrancado prácticamente. Es una fractura expuesta. Esta es la hora de la cirugía. Hacemos un acercamiento, una aproximación, una coaptación de los huesos. Podrán ver aquí con alambre y clavos, y después le ponemos un fijador esquelético. Es un fijador esquelético el correcto, porque las heridas que tiene de aquí no las puede cerrar, ni tampoco es lo correcto cerrarlo, porque va a haber mucha supuración y necesitas estarlos curando. Generalmente la curación son lavados
diario con solución salina, o a veces primero hacen una debridación también de toda la zona del tejido muerto. Este otro perrito que recogieron de la calle, que supuestamente lo había tratado un médico veterinario, pues ya llega con una lesión muy grande, una inflamación increíble, el hueso totalmente expuesto, seguramente parte de este hueso ya está incluso muerto, lo podrán ver aquí más de cerca. Este es un perrito al que para manejarle este problema seguramente se iba a gastar como, no sé, como unos $2,000 en tratamiento, en los manejos médicos que hay que hacer, y sin garantía, porque lo más seguro es que este perrito terminara en amputación, o si es de la calle y nadie se hace cargo de él, generalmente sacrificio. Pues no planteamos el panorama y decidieron llevárselo con su médico veterinario. El codo, generalmente lo que hay que revisar son los ángulos de flexión, los ángulos de extensión, los movimientos laterales para poder revisar si está bien. Uno de los problemas más comunes en la zona del codo es generalmente las luxaciones. Este Chapo se llama el perrito, es un schnauzer que se había luxado del codo, y lo que generalmente se hace, incluso los libros te lo mencionan, de que hay que hacer una reducción cerrada. Le haces una anestesia profunda, acomodas el codo y lo regresas a su lugar, y después le pones una férula, un vendaje, un cabestrillo. Pero es una zona que en cuando se sale el hueso, rompe cápsula articular, rompe todos los ligamentos de la zona, mueve toda la zona de los tendones, y dependiendo del daño que tenga, ese hueso va a volver a salir, porque las estructuras blandas que sostienen esa articulación probablemente ya no estén buenas ni estén patentes. Entonces, lo que corresponde es entrar a operar, lo regresas a su lugar y le colocas una fijación. Este caso lo operé con el doctor Daniel Chavarría, que es de Costa Rica, un muy buen médico que vino un tiempo con nosotros a estar haciendo ortopedia. Y optamos por utilizar la técnica del doctor Gorostiza, que haz de cuenta y caso, haces una perforación en la parte distal del húmero con una broca, haces una perforación en la parte de atrás de la escotadura semilunar, en la parte del olecrano, y le das una vuelta con un nylon. Un nylon es muy similar a los nylon de pesca, un nylon quirúrgico, y lo amarras con este implante, que es una grapita. Aquí les tomo una foto. Esta es una grapita donde pasan los nylon y tú la aplastas la grapita para que sostenga, porque si no haces este movimiento para sostener la tensión que dejaste en los nylon para que no se mueva de nuevo el húmero, tienes que hacer un montón de nudos. El nudo de los nylon, cuando son gruesos, a pesar de que son biocompatibles, resultan que el cuerpo a veces los trata como cuerpo extraño por el exceso de movimiento, y te puede causar problemas. Y ahora con esta grapita es una maravilla, porque los puedes usar y quedan bastante delicados. Este otro es un beagle con una fractura de codo. Aquí también se luxa, se sale de su lugar y tiene una fractura de uno de los epicóndilos del húmero. Y ahí ya no es un manejo de amarrar. Aquí es un proceso de que tienes que ponerle un tornillo para fijar el pedazo fracturado, y además un clavo para evitar que tenga movimiento. Y así es como queda. Podrán ver, ponemos el tornillo de lado a lado de la parte distal del húmero y un clavito en esta zona. Aquí está la radiografía al otro lado. Aquí podemos ver el tornillo que está fijando y el clavito. Es una zona, el codo es una zona bastante difícil. Muchos de los que opero ahora son de cadera y de codo. La mayoría de las veces, a los que no tienen mayor experiencia en ortopedia, son de las zonas más complejas de poder hacer la cirugía, y más aún posteriormente. Una cirugía de codo, aún quedando bien, si no se hace una buena fisioterapia, como en la mayoría de los casos, para no gastarle más al perrito, pierden mucho rango de movimiento. Pero generalmente los perros pues son más versátiles que nosotros y hacen
un mejor movimiento utilizando más la articulación del hombro y la articulación distal. Otra zona que vamos a ver es la zona del húmero y la articulación del hombro. Es una articulación bastante móvil, tiene mucho movimiento de flexión, de extensión, de movimiento hacia los lados y de rotación. Es una articulación bastante grande. Aquí podrán ver todo lo que es el húmero, incluso se retuerce un poco el húmero. Eso es importante tenerlo en cuenta para la hora de colocación de clavos, tornillos, implantes, etc. Y la zona articular es una zona bastante muscular, la parte de atrás, el tríceps, el deltoide, los homotransversos y toda la musculatura que sostiene esta zona. La parte interna, todos los músculos pectorales que se insertan en esta zona, el bíceps. Y para revisar esta zona es importantísimo fijar la articulación del codo, porque hay veces el problema crees que está en la zona del hombro y si no aísla el movimiento del codo, no tienes una buena imagen de lo que está pasando. Hay veces el problema no está en el hombro, está en el codo, o hay veces puede que esté en los dos lados. Entonces, fija la articulación del codo para que no tenga juego a la hora que estás haciendo la manipulación, para que efectivamente, si hay un problema, tú detectes que realmente es en la zona del húmero o en la zona del hombro. Entonces, aquí aislamos esa zona y vamos revisando todo lo que es el húmero. Generalmente apretamos la parte distal del húmero en los perros jóvenes, hacemos un movimiento de apertura, hacemos un movimiento de extensión y flexión para poder determinar problemas en esta zona. Cuando crepita, pues es obvio que seguramente es una fractura. Muchas veces esta zona es bastante común encontrarse tumores en la zona proximal, en la zona de la metáfisis. A veces cuando son perros jóvenes y le aprietas la parte distal, puedes definir problemas que son como se llaman de panosteitis. Cuando vas a tocar la articulación del hombro, es importante poder definir dónde están las inserciones del infraespinoso, del supraespinoso, del bíceps, del subescapular, porque son lugares donde tienen inflamaciones, calcificaciones, problemas en las zonas específicas para poder detectarlo. Entonces aquí vemos un Benito que es un gato, que tiene una fractura, aquí lo podrán ver muy claramente, una fractura de tercio medio distal, una fractura transversa. Podrán ver es un gatito de 5 meses, de poco peso. Aquí los núcleos de crecimiento incluso están todavía abiertos y que con un buen clavo intramedular quedan bastante bien. Es un clavo que está bien colocado. El clavo debe ser que abarque hasta lo más largo del fragmento distal. Debe tener 3 zonas donde se pegue dentro de la parte del endosio del canal medular, y como es un gato pequeñito, no va a tener mayor problema. Esta fijación no sirve para nada en un perro mediano o mucho más grande. En este caso se le colocó y la verdad pues le fue bien. Este es otro problema, que este es un Percy, un Shetland, tuvo un traumatismo y tiene una luxación. La cabeza del húmero se salió de la fosa glenoidea, de la parte distal de la escápula. Entonces, esto lo que hay que hacer es regresarlo a su lugar y fijarlo. Y la manera como lo fijamos es como un nylon, como el que les explicaba en la zona del codo. Podrán ver aquí que sí se hizo una perforación en la zona del acromion, que es la espina, la parte distal de la espina de la escápula, y hace una perforación en la parte del húmero. Y esto que está acá es la grapita que les enseñaba y que utilizamos para fijar. Aquí la podrán ver. Así. El nylon viene de acá para acá y el otro de acá para acá. Y ahí lo fija. Eso te da una buena estabilidad. Y luego le pones un cabestrillo un tiempo. No funcionan bien posquirúrgicamente muchas de las cirugías del hombro. Las dejamos generalmente hasta el final. Hasta el final, luego de un tratamiento conservador. Generalmente le ponemos
varios tipos de férulas, algunos antiinflamatorios, para evitarnos problemas de recuperación postquirúrgica. Aquí le ponemos una férula de espica, se llama, lo hacemos a todo lo largo, tiene un alma ahí de yeso o una de plástico. Luego vamos a la parte más proximal del miembro anterior. Aquí podemos ver, es la articulación del hombro y el omóplato en humanos y le llamamos escápula. Aquí los puntos importantes de esto, el más importante para mí es la parte del cuello del escápula. Aquí se fractura generalmente. Muchas veces las fracturas en la otra parte del cuerpo de la escápula, si no está muy desplazado, a veces con un simple manejo de férulas y vendajes, lo logras componer. Esta es la parte superior donde está la musculatura. Aquí son importantes los músculos infraespinosos, supraespinosos, etc. La manera como lo evaluamos es: tocamos el hombro y vamos revisando la espina de la escápula a través de todo lo largo, comenzando desde el acromion hasta la parte proximal. De ahí la apófisis clenoidea, que es donde se inserta el bíceps femoral, también hay que revisarla y valorarla. Este, por ejemplo, es un perrito que con solo verlo de manera lateral está levantado prácticamente la zona de la escápula. No me sale. Aquí, esta zona de acá, a la hora que abrimos en la cirugía, lo que hay aquí es un desastre de la zona media para arriba. Entonces hacemos como una recuperación ahí de los huesos, los fijamos con unos alambres, con unos clavitos y luego le ponemos una plaquita. Esta es la radiografía posterior, aquí están los alambres y esta zona es la zona donde le colocamos una plaquita para que tenga una buena conformación anatómica, porque es un hueso que tiene bastante movilidad hacia varios lados y donde se insertan grandes masas musculares importantes para el buen movimiento. Hasta ahí el miembro anterior. Ahora vamos a la parte del miembro posterior. En el miembro posterior comenzamos igual que en el miembro anterior. Hacemos prácticamente el mismo procedimiento. En esta zona de acá, que es la zona distal, vamos a comenzar a revisar los dedos, la falange, los metatarsos, la zona del tarso y aquí la zona del calcáneo. Igual que en la parte anterior, generalmente los músculos flexores y extensores están originados en la parte proximal de la tibia y algunos en la parte final del fémur. Y esto lo que tiene son movimientos de flexión y extensión, que hay que saber generalmente tener el tacto del rango de movimiento para poder definir si ha perdido o hay un aumento. Aquí es como revisamos, tocamos dedo por dedo, movemos la falange, flexionamos, extensionamos, revisamos los cojinetes, luego vamos a revisar cada uno de los huesos de los metatarsos y luego vemos la movilidad de flexión y extensión medial hacia lateral, vemos la parte de arriba del calcáneo donde se inserta el tendón de Aquiles y es una zona donde llegan varias musculaturas que es donde se logra un buen movimiento de la parte distal. Aquí los problemas que más comúnmente encontramos son fracturas de los metatarsos. Igual sucede en la zona del miembro anterior sobre los metacarpos. Esta es una fractura que prácticamente se le fueron los 4 largos del metatarso y lo que hacemos es colocarle un par de agujitas intramedulares. Hay algunos doctores que, o en algunas ocasiones, cuando la inestabilidad es muy grande, le ponemos un clavito a cada uno de estos. Generalmente, con los 2 de en medio, generalmente es suficiente porque son los dedos que soportan más carga. Obviamente, es una fijación no muy rígida y tiene que ir acompañada luego por una férula, generalmente por unos 15 a 20 días, luego le quitas la férula y vas viendo cómo ve el apoyo. Esta es en la zona de los carpos, de los tarsos que se unen con los metatarsos. Esta es una zorrita del zoológico del Chapultepec que tenía esa luxación y tenía un mes ya tratada con una férula y no funcionaba. Entonces
tomamos radiografía y vemos el exceso de luxación que tenía. Entramos a la cirugía y lo que hacemos es una plaquita y un par de clavitos cruzados para fijar esa zona. Y luego, como siempre, les digo, una férula para que termine de consolidar y ayudar. A veces hay que hacer panartrodesis, que le llamamos, y lo que hacemos es colocar una placa a todo lo largo por la zona generalmente lateral. Luego de que revisamos los dedos, los metatarsos y el tarso, nos vamos a la zona de la tibia y la rodilla. Y esta de aquí es la fíbula, que es el hueso que va acompañando a la tibia. En esta zona, las masas musculares pues son bastante grandes, que son las que hacen el movimiento de tracción en la parte baja del miembro. En la parte cráneo lateral tenemos varios de los músculos, importantes, el tibial craneal, el extensor digital de los dedos. En la parte caudal tenemos los gastrocnemios y otros músculos que al final terminan en los tendones, que son los que hacen los movimientos de flexión y extensión. En este caso no es tan visible como en el anterior, que hay músculos que sirven para pronar y que sirven para hacer la supinación. Generalmente en la parte de atrás lo más que se logra es que la tibia tenga un efecto de ligera rotación. Por ejemplo, nosotros en humanos, si extendemos el pie, no lo podemos mover hacia medial, pero si lo flexionamos, vemos que tiene un ligero movimiento de rotación. Igual sucede en los perros. Aquí podemos ver en la foto los ángulos de movimiento normales de lo que debe ser esta articulación. ¿Cómo lo evaluamos? Comenzamos de la zona del tarso, vamos apretando todo lo que es la tibia y llegamos a la zona de la rodilla, donde agarramos la parte distal del fémur, localizamos la zona de la patela y la movemos hacia un lado y hacia otro. De hecho, este perro tiene un problema de luxación. Luego agarramos la parte final del fémur y con la otra mano estamos haciendo movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y luego confirmamos si no hay un problema de ligamentos internos de la rodilla al hacer un movimiento de flexión, que es una prueba para ver si el ligamento cruzado anterior está patente. Ahorita la vemos con más detalle la técnica. Esta es una perrita poodle que tiene una fractura en la parte proximal de la tibia. Entonces, ustedes podrán ver aquí toda la zona distal del fémur y aquí esta fractura, que le hacemos una reparación con un par de clavitos, uno a cada lado de la zona de la patela hasta la parte final, y en esta zona le colocamos una bandita de tensión para terminar de hacer la fijación. Este es un gato que tiene una fractura más complicada, tiene varias líneas de fractura. Podrán ver aquí es una oblicua corta, aquí se corta por acá, aquí es una especie de espiralada. Entonces, la zona firme que tienes para fijarte es la parte proximal de la tibia y la parte distal. Es una zona muy inestable esta parte de acá. Y lo que hicimos en este caso es ponerle lo que le llamamos un fijador esquelético triple. Haz de cuenta y caso que le metes ahí todos los clavos que tienes para que puedas lograr una buena fijación. Es un aparato de fijación esquelética externa triple. Eso te da una rígida fijación mientras esta zona se va reparando, que es un principio de todos los procedimientos ortopédicos. Debes crear un microambiente donde no haya mayor movimiento, si acaso un micromovimiento, para que crear una zona donde pueda crecer el tejido que va a reparar la zona. Si hay mucho movimiento, se crean problemas de unión demorada o no unión, puede incluso crear o llamar o facilitar que haya problemas incluso de infección en la zona. Y luego que le quitas los fijadores, colocas pues férulas, para que es un soporte externo que nunca son manejos primarios para cuestiones de fractura. Ya estando en la rodilla, hacemos lo que le llamamos el movimiento de cajón. La tibia no debe, cuando se sucede el apoyo,
adelantarse. Y no debe adelantarse porque la zona de carga, la zona de transmisión de peso viene del fémur, pasa a la meseta tibial hacia el pie. Si la tibia se adelanta, pues va a causar un problema en la zona de los cartílagos, en la zona de los meniscos, y ese movimiento de evitar que la tibia se vaya hacia adelante está detenido principalmente por el ligamento cruzado anterior. Entonces, aquí lo que hacemos es agarrar el fémur de manera firme y tratar de mover la tibia hacia adelante. Si la tibia se va hacia adelante, es un movimiento de cajón positivo y te indica que el ligamento cruzado anterior está roto. Esta es una fotografía de la parte interna de la rodilla. Aquí podrán ver, apreciar esta punta de flecha, está señalando un ligamento cruzado anterior normal. Y aquí pues están los cóndilos del fémur, aquí está el ligamento, el extensor digital largo, esta es la zona de la meseta tibial. Entonces, el punto clave es, fíjense esta línea, este es uno de los sesamoideos y esta es la parte caudal de la meseta tibial. Al apoyar debe de quedar así, pero cuando apoye ustedes podrán apreciar aquí que la tibia se desplaza hacia adelante porque el ligamento cruzado anterior se ha roto. Y este es el primero o segundo lugar de los problemas ortopédicos en los perros. Es una de las cirugías que más hacemos. A nivel mundial se habla de billones de dólares gastados para hacer esta cirugía. Fíjense cómo es que se hace el diagnóstico. Sostenemos la parte distal del fémur y movemos la tibia hacia adelante. Si se va hacia adelante es porque tiene roto el ligamento cruzado anterior. Otra de las técnicas para poder definir, sobre todo en perros grandes, que es un poco difícil hacer este movimiento, es este de acá. Agarramos la parte distal de la patita y la flexionamos, como podrán ver ustedes acá. Agarramos la parte distal y es el video de compresión tibial. Al nosotros hacer hacia adelante, flexionar la zona de los tarsos, tensionamos el gastrocnemio y con la punta del dedo podemos ver aquí, repitiendo, cómo se mueve hacia adelante la tibia. Fíjense, ahí salta cuando nosotros, y eso significa de que el ligamento cruzado anterior está roto. ¿Cómo hacemos estos manejos? Esta es Kedra, una hembrita de 12 años que tiene el miembro pélvico dolorido. Ya habíamos visto esta tiene una claudicación severa en esa zona. ¿Sí? Y a la hora de hacerle el movimiento de cajón podrán ver que tiene un exceso de movimiento de la tibia respecto al fémur. La manera de reparar esto, hay más de 100 técnicas distintas. Esta se las presento porque es la nuestra. Hacemos un corte en la zona de la tibia y le metemos una cuña. Con eso nosotros lo que hacemos es tensionar el mecanismo del cuádriceps y estabilizar la zona de la rodilla. Y con eso mejora y va muy bien en el caso de los ligamentos cruzados anteriores. Es una cuña que hacemos un corte y le ponemos un nylon con la grapita que más o menos les había descrito. Esta es esa misma perrita, esta es recién la cirugía hecha, esta es a los 3 meses y medio de colocada, esta es una tomografía computarizada y animada. Podrán ver la zona de los huesos y la fase de reparación que se está llenando. Esta es la zona de corte, estos son los clavos, esta es la grapita que yo les decía y el nylon. Nosotros con eso podemos valorar cómo están decolocados los clavos, cómo va el proceso de osificación, de nueva formación de hueso para rellenar esa zona y la estabilidad y el proceso de enfermedad articular degenerativo. Esta perrita tiene las 2 piernas operadas con nuestra técnica y podrán verla en el parque, va siendo perseguida por este perro, pues no tiene claudicación,
y tiene un desplazamiento óptimo. Otro problema importante en la rodilla, que son de los bastante comunes, sobre todo en perros pequeños, es la luxación patelar. Cuando movemos la rodilla, el huesito de la rodilla hacia un lado, hacia medial o hacia lateral, no debe salirse de su lugar, porque la zona donde está asentada ese huesito es el surco troclear, debe ser profundo. Y además los ligamentos, tendones y tejido fibroso de alrededor debe sostener en su lugar para que haya una buena funcionalidad. Muchos de los perros, sobre todo pequeños, tienen problemas prácticamente hereditarios, donde el surco troclear es muy plano. O hay veces las estructuras blandas de sostén son un poco laxas. O la cresta tibial donde se inserta el ligamento que viene de esa zona está hacia un lado. O hay veces muchas de estas cosas están bien y la tibia y el fémur tienen un defecto anatómico. Muchas veces ese defecto anatómico está ocasionado también porque hay una mala diseño, por así decirlo, anatómico en algunas de las razas y finalmente se sale esa rótula del lugar. Podrán ver aquí en la foto, el mecanismo del cuádriceps viene para acá y debería estar aquí la rótula y aquí sale el ligamento patelar que se inserta en la cresta tibial, pero el ligamento patelar viene para acá, la patela está de este lado y el cuádriceps viene por esta zona. Hay una tracción de un lado. Cuando están pequeños los perros y la luxación patelar no es tan marcada, la patela entra y sale, pero el cartílago generalmente está más grueso, está más elástico, está más hidratado. Con el tiempo ese cartílago se va deshidratando, va madurando, se va haciendo más rígido y la entrada y salida de ese huesito va desgastando esa zona y finalmente ocasiona bastante dolor en la zona. Y la única manera de curar esto, como es un problema anatómico, es entrar y hacer cirugía, que es toda una ingeniería para que esto quede bien. Fíjense ustedes, un perrito que le estamos haciendo, hacemos un movimiento de rotación, se sale y ahí, en ese momento, ¡pac!, regresa a su lugar. Fíjate de nuevo, regresa a su lugar. O sea, esa entrada y salida le llega a ocasionar una enfermedad articular degenerativa severa. Muchas veces, la mayoría de las veces es un sistema progresivo y cuando ya perritos pequeños que generalmente viven alrededor de 15, 16 años, llegan a momentos en que prácticamente no pueden caminar por el dolor y por la afectación anatómica que se llega a ocasionar en la zona. Esta es una Simona, es una terrier escocés que viene por una claudicación del miembro posterior izquierdo y con una luxación patelar. Pero la perrita está bastante gorda y no se levanta, se queda como echada, la quieres agarrar y se va de lado. Entonces no nos parecía que fuera un dolor nada más de rodilla. Le tomamos una radiografía de la zona lumbar, que no tenía mayor dolor en esa zona y se mira todo bien. Hacemos una radiografía de la zona de la cadera, del fémur y de la tibia y vemos que nada más es un problema de luxación patelar que le duele mucho. Entonces, hay que entrar a hacer la cirugía. Dentro de la cirugía, esta es la zona del surco troclear. Esta cresta de aquí debería ser más o menos de este tamaño. O sea, aquí debería de estar la patela, pero podrán ver que está totalmente alterada, está muy plana. Entonces lo que hace la patela al moverse es salirse de su lugar y ese saliente va desgastando. Esta zona de cartílago son cartílagos que están bastante dañados por esa entrada y salida. Entonces lo que hacemos es, en cirugía, es sacar una cuña de hueso en esta zona de acá y después la volvemos a colocar para profundizar esta zona. Podrán ver aquí que aquí ya tiene una mayor profundización para que la patela quede en su lugar
y además le hace un proceso de imbricación que le llamamos como apretar la zona con los tejidos blandos. Hay algunos, o como la mayoría de veces, es importante hacer un corte también en la parte distal de la zona de la rodilla, en la cresta tibial, donde se inserta el ligamento patelar, porque a veces esa cresta, o la mayoría de las veces, está hacia la izquierda o está hacia la derecha. Entonces, y lo importante es que el mecanismo del cuádriceps quede derechito para que la patela no se salga de su lugar y no nos cause problemas en la rodilla. Bueno, espero que no los haya aburrido todavía. Ya estamos en la parte final. Vamos a ver la parte del fémur y la cadera. Aquí podemos ver, ya vimos los músculos externos. Estos son la parte interna de la musculatura de la zona, el pectíneo, los semitendinosos, semimembranosos, bíceps femoral, gracilis, etc. Y la manera como lo vamos revisando es tocar el fémur hasta donde se puede, porque son masas musculares muy grandes. Movemos la articulación de la cadera para ver si no hay crepitación, no hay dolor. Y hacemos una prueba que se llama ortolani. Ahí presionamos el fémur contra el acetábulo donde ven gasado y sentimos si hay algún dolor, crepitación o el típico clic que le llaman, para evaluar esta articulación. Aquí, por ejemplo, tenemos una fractura de fémur, pero en este caso es un conejo. Y aquí es la reparación de esta fractura de este fémur. Un par de clavitos cruzados, es un animalito de poco peso. Generalmente los pueden tener fácilmente en jaula y reparan muy bien. Este es otro que está un poquito más alta la fractura. Es un perro, un Doberman un poco más grande. En realidad es un mestizo, cruza de Doberman, que se había caído de un segundo piso. Y llega, me lo lleva uno que es un médico humano colombiano y no sabe, o sea, el hombre le decía, bueno, hay que hacerle esto, hay que hacerle otro, no quería gastar un peso. Y yo le decía, oye, pero ¿cómo quieres que lo repare? Tú sos médico, deberías de saber que esto pues necesita de un manejo pues especial. Nosotros lo que le proponíamos era un clavo bloqueado. Finalmente no aceptó, tuvimos que ponerle uno que le llamamos clavo trilaminar, que es un clavo que tiene unos filos, 3 filos a los lados que evitan la rotación. Esta es la hora de la cirugía. Hacemos un acercamiento de los huesos con lo que llamamos un hemicerclaje con un clavito y luego le ponemos el clavo a todo lo largo. El perro se fue, lo tuvo en jaula, seguramente le fue bien porque ya no volvimos a saber de él. La parte de la cadera es una zona bastante móvil, tiene mucha flexión, mucha extensión hacia afuera, hacia adentro, rotación, y tiene unas grandes masas musculares. Hay casi como 32 músculos que son los que controlan el movimiento de la cadera, tanto para hacer la flexión, la extensión, la rotación, etc. Y este es un beagle que tenía una luxación coxofemoral, uno de los problemas bastante comunes en esta zona. Podrán ver aquí, de este lado es el lado normal. Este es el lado normal. Podrán ver ustedes la cabeza femoral está dentro del acetábulo. Esta zona de acá es el acetábulo y la cabeza femoral está fuera. Esta es una luxación coxofemoral. Podrán ver aquí en esta radiografía, la cabeza del fémur salió hacia craneal y dorsal, que es una de las luxaciones más comunes. Y la cirugía es regresar esta cabeza a su lugar y hacer una fijación. La fijación que le hacemos es colocar un tornillito ancla y le ponemos un nylon. Una vez que lo colocamos en su lugar, lo fijamos con este nylon. Aquí podrán ver ustedes dentro de la cirugía la punta del clavito, la grapita y los nylon. Un poquito de acercamiento, puedan visualizar bien el nylon. Y le hace un buen apriete. A veces tan fuerte el apriete que la patita le queda hasta un poco levantado, porque la cabeza femoral, lo importante es meterlo lo más profundo del acetábulo, esperar un tiempo para que el tejido fibroso llegue a sostener bien la zona. Esta es la otra prueba que les comentaba, que es la prueba de Ortolani.
La prueba de Ortolani es una prueba hecha en humanos que le hemos copiado en veterinaria. Presionamos el fémur contra el acetábulo. La técnica es tener el perro acostado, nosotros nos ponemos en la parte de atrás, ponemos una mano sobre la parte de la grupa, la parte de la pelvis, y la otra sobre la parte de la rodilla. Pegamos la rodilla a la mesa y presionamos. La idea que buscamos con eso es que el fémur impactarlo dentro del acetábulo. Al tenerlo en la parte baja y presionarlo, lo que buscamos es sacarlo del acetábulo. Cuando hay problema de displasia de cadera, es un problema de falta de estabilidad en la zona. Ligamentos, tendones, cápsula articular están distendidos. Entonces, la cabeza del fémur tiene mucho movimiento y eso termina destruyendo el acetábulo, la cabeza femoral. Y la prueba es tratar nosotros presionando, sacarlo y luego levantar el fémur, y en el momento que esto hace, cae de nuevo, escuchamos el clic y a eso lo damos como Ortolani positivo. Podrán ver aquí estamos haciendo la presión y aquí lo levantamos. Entonces, este puntito de aquí, cuando cae de nuevo, ¡pac!, en ese momento se llega a sentir ese sonido, y ese es un Ortolani positivo que te indica de que seguramente tiene displasia de cadera. Digo seguramente porque el diagnóstico de displasia de cadera es certero cuando clínicamente presenta todo lo que es la displasia de cadera, que le cuesta levantarse, que camina de diferente manera, las posiciones son de diferente manera, el Ortolani es positivo, y haces la radiografía para displasia de cadera. Estas son unos huesos un hueso normal, y este es un hueso que tiene ya deformaciones prácticamente severas de la zona articular por un problema de displasia de cadera. Muy doloroso para los perros, aunque no es congruente. Hay veces las caderas en la radiografía las ves horribles, que dice cómo camina este perro, y los perros van bien. Y hay veces casi ni parece que tiene un problema y casi no pueden ni apoyar los pies. No se corresponde el diagnóstico radiográfico, las lesiones radiográficas con las manifestaciones clínicas. Es un dato importante para tener en cuenta cuando se hace un manejo de este problema. Por ejemplo, este es un Kaiser, este es un San Bernardo, un perro pesado. Podrán ver que en la posición como se coloca es bastante característico de estos problemas. O sea, los perros con displasia de cadera, luego de estar echados les cuesta levantarse, caminan un poco y después ya van bien. Las posiciones de los miembros son muy características, el caminar es como de bamboleo y les duele generalmente la articulación. San Bernardo es uno de los problemas de las razas de perros que más tienen esos problemas, al extremo que ni siquiera la pueden haciendo cruzas entre perros que no tienen mayor problema de displasia, la pueden erradicar. Y esta es la radiografía de este perro. Tiene un problema de displasia de cadera ligero, o sea, está salido la cabeza del fémur de su lugar, no está bien congruente la articulación. Cuando son perros jóvenes, en este caso, como podrán ver aquí, tiene 7 meses, pero es un perro pesadísimo de 45 kilos, lo que hacemos es hacer una cirugía donde, en este caso, si esta es la cabeza del fémur y no está muy hundida la cabeza del fémur en el acetábulo, es hacer una cirugía para que el acetábulo agarre más la cabeza del fémur. Pero esta cirugía, para poder hacer este movimiento de la cadera, para que este acetábulo de aquí, rotarlo para acá, hay que cortar el cuerpo del ilion, la parte del isquio y un trozo del pubis para poder liberar la zona y hacer ese movimiento. Y se llama triple osteotomía pélvica porque hacemos 3 cortes. Y así es como queda este perro luego de la cirugía. Son unas placas especiales que tienen unos planos inclinados, se le ponen 10 tornillos, incluso de cuerda muy amplia porque son perros jóvenes y que pueden liberar o salir. El principal problema es que hay mucho movimiento en esa zona
esa cirugía les va bastante bien, que luego de la cirugía salen como caminando bastante bien y eso pues tiende a mover, hay mucha carga. La zona de carga generalmente viene de la columna, pasa a través del cuerpo del ilio y se pasa a los fémures. Entonces es una zona mecánicamente muy solicitada. Si no queda una fijación bien hecha, generalmente puedes tener problemas. Bueno, hasta aquí más o menos termino la presentación de manera general. Les hago pues un recorrido y más o menos una imagen, un tour, por así decirlo, de la mayoría de cirugías que hacemos en cada una de las zonas. Cada cirugía es todo un dilema, es un reto. Hay que tener todo un examen físico general, un diagnóstico preciso. Hay que hacer mediciones cuando tenemos pues, problemas en los huesos. Para entrar a cirugía hay que hacer hemogramas, hay que hacer química sanguínea, le llamamos perfil prequirúrgico. Muchos de los perros necesitan control electrocardiográfico, ver cómo están funcionando los riñones y es todo pues un proceso. Después escoger los implantes, cuáles son los implantes correctos. Hay que tener toda una batería de materiales para garantizar el trabajo. Esto no es tan fácil, pero pues tampoco es algo tan complejo. La mayoría de los problemas, yo diría que con un poco de entrenamiento se logran solventar. Hay un porcentaje grande que necesita tener experiencia y hay algunos que sí, pues ya necesita de altos niveles de entrenamiento. Para eso, incluso reciente, les voy a mostrar aquí, va a haber un curso, se llama Tercer Diplomado Internacional de Traumatología y Ortopedia, comienza el lunes. Durante 6 meses se van a estar dando pláticas. Yo soy uno de los invitados, aquí estoy en medio. Yo quería que me invitaran a hablar de rodillas, pero me invitaron a hablar de fractura de mandíbula, pero hay toda una serie de grandes ortopedistas españoles, argentinos, donde se hace un curso de muy alto nivel teórico y al final una semana aquí en México se hace la parte práctica, que va a ser alrededor de marzo. Y pues muchas gracias por la invitación. Esta es una foto que tengo que me vincula mucho a Huigalpa. Mi primera comunión fue ahí en Huigalpa, Chontales, en la época del arzobispo Barney, Julián Barney. Luego estudié allí en el Colegio San Francisco de Asís, cuando había un super cura que se llamaba Miguel Gonfia, creo yo. O sea, tengo mis primeros pininos de ciencia, de estudio, de colegio en Huigalpa. Recuerdo a mis primeros maestros de veterinaria, el doctor Humberto Castilla, José Antonio Serrano, fueron los que me inspiraron a agarrar esta maravillosa carrera, de la cual soy pues muy emocionado de poder haber aprendido un poco más y poder compartirlo pues con quienes también les gusta. Así que muchas gracias y espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, y los invitamos para las próximas charlas que son de fractura, clasificación de fractura, estructura de los huesos, fracturas de radio y fracturas de tibia. Y pues muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto. No te escucho. Déjame. Y creo de que es bastante para los médicos veterinarios de Nicaragua, pues no hacemos mucho de traumatología. ¿Me están oyendo? Sí, te estoy escuchando. No hacemos mucho de traumatología, pero yo creo que es bien importante para ver si es posible que podamos ir haciendo más cada día, ya que nuestros perros no son tan cuidados como en otros países, ¿no? Hay algunos perros de la calle que lo que hacen es eliminarlo mejor, porque no se puede hacer nada más. Entonces, creo de que no tuvimos tanta participación, tuvimos 12 participantes. Vamos a revisar para la próxima, vamos a revisar lo del
por qué fue, qué pasó que no participaron. Y tenemos una próxima, no hay preguntas tampoco, no tenemos preguntas en el chat. Entonces, quiere decir que todo estaba muy claro, ¿verdad? Y entonces no se dieron las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí tenemos a Eliseo Aguilar, veterinario que tenemos aquí. No sé si tiene alguna pregunta para que active su... Solo, Octavio, mucho gusto, Octavio, hombre, de verte. Muchas gracias, mucho gusto, igualmente. Solo recuerdo los tiempos que pasamos en Guatemala, ¿va? Sí, imagínate. Ahí en Guatemala aprendí mucho con el doctor Ruiz Nájera. Era un veterinario de altísimo nivel. Estudió en Oklahoma y en Hannover, en Alemania. Y él nos enseñó parte de lo que era la clínica y la cirugía. Él era un profesor de ahí de la Universidad San Carlos de muy alto nivel. O sea, la verdad que Guatemala fue pionera. De hecho, pues fuimos a estudiar a Guatemala porque no había en el resto de Centroamérica una facultad de veterinaria. Y la verdad que no sé cómo estará ahora, pero siempre fue pues una de las pioneros de la medicina veterinaria. Muy orientado a bovinos y animales grandes, pero también el nivel que tenía de medicina veterinaria para pequeñas especies, pues la verdad fue muy bueno. Y de ahí pues tuve la oportunidad de caer aquí en México en el hospital de la UNAM, que es el primer hospital en Latinoamérica donde había una especialización de pequeñas especies, de medicina y cirugía. Y ahora hay bastante en Argentina, en Chile, hay muchos médicos veterinarios. Los principales médicos veterinarios de México de alto nivel salieron de ahí, del hospital de la UNAM. Gente que ha estudiado mucho, tiene mucha experiencia. Es un gran negocio también, o sea, no es solamente una cuestión de amor a la ciencia, es un gran negocio en una ciudad grande, así como en México. O sea, aquí promedio de cirugía estás hablando entre 500, 1.500 dólares promedio, y estás haciendo 1, 2, 3 cirugías a veces al día. Entonces hay gente que quiere mucho a sus animales, o sea, en las ciudades sucede mucho eso. O sea, la gente tiene como que mayor apego a sus mascotas, ¿no? Y ya no es una cuestión de valor, sino que es una cuestión de sentimentalismo. Y eso es lo que vivimos pues prácticamente nosotros también, o sea, de dar confianza y de dar una buena medicina. La gran ventaja siento yo, de la medicina de pequeñas especies es que es muy similar, y mucho de lo que los médicos humanos hacen lo practican en animales de compañía. La medicina humana obviamente es increíblemente más especializada, pero dentro de la rama de la medicina veterinaria, la medicina de perros y gatos ha tomado un auge, pero impresionante. Imagínate que eso no son datos míos, lo comunicó un médico ortopedista español. Están hablando de que solo de un manejo quirúrgico del ligamento cruzado anterior se habla de $1 billón, o sea, por esta cirugía. Entonces, te habla de la importancia pues, que esto tiene. Pero bueno, poco a poco algo similar sucede aquí en México. Es un problema, es un gusto hacer este tipo de manejo en ciudades grandes. En zona rural de México también sucede que no hay mayor conciencia, igual como expresaba el doctor Javier, muchos de esos pues le dan calle a los pobres perros que se enferman. Pero bueno, es una ciencia bastante avanzada que ocupamos muchísimos recursos. Bueno, como universidad, UNIDES, de la sede de Huigalpa y UNIDES Nacional, pues también agradecemos el apoyo que hasta hoy nos diste en estas 2 horas de conferencia muy buenas, y agradecemos a los participantes también de que estuvieron presentes, y vamos a ver con la próxima
en la próxima conferencia sí podemos tener el doble, pues, porque no miren ni los participantes tuyos de México. ¿Sí? Entonces, yo lo que quería era decirles de que para la próxima conferencia, que es del 15 de octubre, tenemos el examen clasificación de fractura, pero como aquí vimos bastante fractura, yo no sé si se incluyó ese tema o es diferente. No. Es otro tema. Bueno. Entonces están invitados para el 15 de octubre a la misma hora, clasificación de fractura, y si tienen alguno que quiera participar y le podamos enviarle el link que se les pasó, pueden hacerlo perfectamente con tal de que se activen en la conferencia y de esta forma poder tener mayor información a más personas, pues. Entonces yo creo de que el día de hoy ha sido muy, muy bueno y gracias, Octavio, por la conferencia. Yo creo que los que participaron, espero de que hayan tenido muy buena captación de lo que se dijo y es lo que se mira, pero que no lo hacemos aquí en nuestro país. No lo hacemos porque hay dificultad también hasta con los humanos para conseguir prótesis, cosas de clavo y placa y todo eso. Ahora entrar a la parte de veterinaria es muy importante, así como lo miramos, pero tenemos que hacer algo especial, algo. Entonces, quedan invitados para la próxima, que es clasificación de fractura, a la misma hora, y esperemos de que nos ayuden a los que participaron, a que los otros que están invitados participen para que gocemos de más información. Entonces, gracias, Octavio, en nombre de la Universidad UNIDES, y como director, bueno, estoy también dispuesto a continuar a ver si podemos tener mayores participaciones. ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias y estamos listos para el 15. Perfecto. Entonces, damos por cerrada la conferencia del día de hoy y gracias a los participantes por estar hoy pendientes de lo que nos dijo el doctor Bravo Miranda de Santo Tomás Chontales, ¿no? Que está en nuestro mismo sector. Está bien, Octavio, muchas gracias y te esperamos el próximo 15. Pues. Claro que sí, ahí estamos. Ahí nos estamos comunicando, ¿viste? Claro que sí, con mucho gusto. Un placer. Bueno.